puedas estar viendo hoy día, ¿no? Entonces, esperemos que nos dé la señal de que estamos grabando. Ahora sí. Bueno, ahora que estamos grabando, entonces, le reitero lo que indicaba. El delegado del curso me comunicó que estaban bastante complicados, no todos, pero algunos, con respecto a la entrega de su hito evaluativo, que es este viernes, y también al trabajo que correspondía hacer hoy día, que es del enfoque ontosemiótico. Yo le decía que no hay ningún problema, pero lo ideal es que estas cosas se conversen en la clase y me las planteen en la clase, de modo que uno pueda preparar la próxima clase de acuerdo a lo que está programado. Como en ese entonces estaba programado la exposición de ustedes del enfoque ontosemiótico, yo me fui con esa idea, que tuve que recapitular después y darme cuenta de que había que eh, atenderlos. Yo no tengo ningún problema, yo les creo de que a lo mejor es mucha tarea y sobre todo que nunca han dado un hito evaluativo de estar un poco ansiosos por aquello y por lo tanto yo le dije, mira, lo ideal es que esto se plantee en la clase, pero no hay problema, yo lo espero y lo trasladamos una semana más. Lo único malo es que al trasladarlo una semana más, se nos acortan los plazos para los otros modelos que nos quedan eh, dos más aparte del enfoque ontosemiótico, ¿ya? Así que bueno, dicho eso, yo le compartí la idea a su compañero para que quedaran tranquilos y se dedicaran a trabajar a su hito, ¿ya? Incluso también estoy dispuesto a hacer una hora de clase con ustedes hoy día y la última también para dejarlos libres para que afinen, finiquiten todo lo que corresponde a su hito. O sea, la idea es colaborar con ustedes, la idea es precisamente un poco ayudar en estos momentos que me decía la compañerita por ahí que estamos muy cansados, que estamos muy cansadas. Se entiende por muchas cosas y como profesores también nos pasa, así que estoy con ustedes y voy a dar las facilidades que correspondan, ¿ya? Dicho eso, entonces, lo que sí me hicieron cambiar a mí, la estrategia, la tarea que yo tenía, pues yo tenía pensado entonces, como les decía, que ustedes ponían hoy día. Sin embargo, vamos a definir ya la tarea que tenemos con el MKT, ¿verdad? Y algunas ideas para que les queden claras que ya las vimos, pero no tan bien. Ahora yo creo sí definirlas con más detalle, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir es que tengan la gentileza, la amabilidad de participar conmigo en la clase, de preguntar, de dar ejemplo, etcétera, ¿ya? Así que me voy a permitir, déjenme ver aquí, me voy a permitir compartir pantalla y el sonido no lo vamos a ocupar, pero igual lo voy a activar y Profesor vamos, Mario, sí que quería Estefanía, cuénteme. Sara, tengo que comentarle algo. Bueno, Yo como a las 9:30 me voy a tener que desconectar. bueno, ¿qué tiene que hacer, hija? Solamente por Tengo que saber. hacer ¿La qué? tengo que hacer la intervención con mi curso. Sí, no hay problema, no se preocupe. Ya, entonces No puedo participe ir. hasta esa hora participe a full, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Y después revisa la clase, Estefanía, o pídele a alguna compañera, porque hoy día yo voy a dar la tarea de este modelo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Ya? Así es que, dicho esto, entonces hablamos y volvemos a referirnos al MKT, el MKT, ¿ya? Que en inglés me lo pronunció muy bien la misma Estefanía en la semana anterior, no me acuerdo cuándo fue ya, y que traducido al español tiene que ver con el conocimiento matemático para la enseñanza, ¿ya? De eso hablamos, del MKT, ¿ya? El conocimiento matemático para la enseñanza. ¿Y por qué MKT? Porque, bueno, no nace en América Latina, nace en Estados Unidos, ¿ya? Y para ello, entonces, nos apoyaremos con este señor, Lee Schulman, que nace en ese país, ¿verdad? Y empieza a trabajar en psicología en la Universidad de Michigan y después se cambia a la Facultad de Educación de la Universidad de Stanford, ¿ya?
Ahí está entonces Lee Schulman, para que ustedes lo ubiquen. Este es el señor que empieza a hablar del MKT, ¿ya? Y a pesar de que él no es un pedagogo, no es un profesor propiamente tal del área nuestra, pero sí tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Y empieza a preguntarse algunas cosas, ¿ya? Y algunas cosas que él se pregunta tienen que ver con el modelo MKT, o sea, ¿cuál es el conocimiento pedagógico del contenido matemático que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, Schumann dice que es importante el conocimiento del profesor, no lo pone en duda, o sea, si tú vas a enseñar matemática, lenguaje, inglés, lo que sea, tú tienes que saber, ¿ya? Sí, es importante ese conocimiento, pero también dice que son importantes las creencias del profesor. Lo que cada profesor cree, al final lo transmite. Lo que él piensa, lo transmite. Lo que siente también lo transmite, de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante considerar ambas cosas, lo que el profesor sabe, pero también lo que siente y cree de aquello, ¿ya? Pensemos en la historia, porque la historia siempre es la misma, ¿no? Sin embargo, la historia que entrega Bolivia con respecto a algunos sucesos de lo que es el tiempo del salitre, ¿verdad? Es distinto a lo que enseña Chile. O si vamos más cerca todavía, el accionar desde el 1973, para muchos, a pesar que el mismo hecho para muchas personas en Chile tiene una connotación y para otro sector tiene otra connotación. Por lo tanto, las creencias ahí influyen bastante, ¿no? Y entonces aquí aparece esta idea de que las creencias de los profesores influyen en los conocimientos que entregan, ¿ya? Y en la práctica en general, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que hago hoy día con usted, en que su delegado me dice, profesor Mario, podemos dejar aplazar una semana más la presentación de su trabajo porque estamos muy atareados con el hito evaluativo. Otro profesor perfectamente podría decir, no, eso está ya determinado, tiene una fecha clara y precisa, por lo tanto, los tiempos fueron dados, tienen que hacerlo. Es otra forma de ver también la pedagogía y otra forma de aplicar también el criterio. Y no digo que una u otra esté mal, ¿no? Simplemente que son situaciones distintas y que cada profesor, persona lo puede ir manejando, ¿ya? Entonces, Schulman en el 2004 ya destaca la idea de que las universidades a veces resaltan más la investigación que la enseñanza. Es súper interesante esto y que hoy día sin duda en Chile y en todo el mundo ocurre, que hay muchas escuelas, y él critica a él, escuelas de distintas carreras en la universidad, que le dan mucho énfasis a la investigación y descuidan o ven como la hermana menor a la enseñanza, ¿ya? Y piden académicos que ojalá investiguen mucho, pero no se preparan mucho para la enseñanza. Entonces, él quiere preocuparse de la enseñanza. Él dice que tenemos que velar para que exista un equilibrio, ¿ya? Y dejar de verlas como enfrentándose, ¿ya? Y verlas mejor como un complemento, como algo familiar, que algo que no involucre a todo. Y cuando nos involucra a todo, de todo, él dice que nos comprometemos más con ella. Por lo tanto, invita a darle importancia a lo que es la investigación, pero también a la enseñanza, ¿ya? Entonces, aquí él nos dice que podemos encajar como un rompecabezas ambas ideas y darles en las universidades el justo equilibrio a cada una de ellas, ¿ya? Y para eso habrán profesores que les guste investigar, académicos que les guste investigar, que se dediquen a ello, y habrán otros que se preparan mejor o lo hacen mejor o que les gusta más enseñar, entonces que también ellos se dediquen a aquello, ¿ya? Bueno, idea interesante de Schulman, ¿ya? Eh, entonces, después dice que en el 83, en 1983, dice que un docente supiera enseñar su disciplina era interesante, era lo más importante, enseñar su disciplina, ¿ya? Es decir, no basta saber mucho, sino que hay que saber cómo enseñar, hay que saber cómo los estudiantes aprendan, ¿ya? Pone énfasis en eso, y eso tiene que ver con la enseñanza, ¿ya? ¿Mm? Eh,
Entonces también él se preguntaba, ¿y cómo será el MKT de un estudiante de pedagogía que está yendo a práctica, como va a ir más ratito la Estefanía u otro de ustedes? ¿Cómo será el chiquillo que sale recién de nuestra universidad y va a trabajar? ¿Cómo será este conocimiento didáctico del contenido que va a enseñar? ¿O sabe el contenido nomás? ¿Sabe ciencia? ¿Sabe matemática? ¿Sabe lenguaje? ¿O sabe historia? ¿O también sabe enseñar? Entonces, Schulman se pregunta eso también, ¿ya? Eh, y por eso tenemos ahí representada una profesora joven como ustedes, que van a trabajar con niños y niñas. Y la pregunta que se hace él, esta profesora que aprendió todo lo que estamos viendo hoy día, ¿cuánto de enseñanza de aquello sabe? ¿O sabe solamente el contenido? ¿O solamente sabe la disciplina? ¿Ya? Por ahí va la reflexión de este señor, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo hace el estudiante de pedagogía que va a una práctica? ¿O cómo lo hace el profesor que recién sale, Nobel, para transferir lo que sabe en la escuela o en su práctica docente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra transmitir? ¿Ya? Porque hay muchos chicos y chicas, no, si yo sé ecuaciones, si yo sé equilibrar ecuaciones matemáticas, química, ¿no? Si yo sé perfectamente la historia, pero una cosa es saber como les decía, el contenido y otra cosa es saber enseñar, ¿no? Entonces, se pregunta Schulman también, ¿qué analogías, qué demostraciones, qué ejemplos, experimentos o metáforas utiliza en su clase para que los estudiantes aprendan y capten su contenido? ¿O no usa nada de esas cosas? ¿Ya? O enseña nomás y no se vale de un ejercicio, de un experimento, de una demostración, etcétera, ¿ya? Entonces, para él es súper, súper importante aquello. ¿Mm? Ya, yo creo que con esto estamos captando ya la idea de trasfondo del MKT, pues. O sea, en el fondo es preocuparnos de la enseñanza, de ver cómo aprendemos, cómo aprenden los niños para que lo que vamos a enseñar sea bien aprendido, ¿ya? Entonces, él dice también, algunos años más tarde, en 1986, que para comprender lo que piensa un docente, al menos hay que considerar tres situaciones. ¿Ya? En la primera, un conocimiento de la disciplina que enseña, eso está clarísimo, ¿ya? Lo que maneja y sabe de lo que va a enseñar. Luego, el conocimiento pedagógico del contenido, o sea, la estratégica didáctica que usa la metodología, qué recursos utiliza para enseñar lo que va a entregar, ¿no? Y finalmente dice que también el manejo y el conocimiento curricular, es decir, los programas de estudios que existen, los libros, los recursos o materiales con que cuenta para dar la clase. Entonces dice que un buen profesor para asegurar el aprendizaje debiera tener estas tres cosas, ¿no? Un buen manejo disciplinar, un manejo de cómo poder enseñar aquello y la aplicación, manejo de todo lo que es currículum, ¿ya? Bueno, ahí aparece entonces un libro como ejemplo, ya que son importantes también, pero no son la Biblia, es una guía solamente, ¿ya? Bien, este autor afirma que no es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento escolar. Mire lo que dice. Schulman afirma que no es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento escolar. Pregunto, ¿a qué se parece esta idea de lo que ya hemos visto, queridos chiquillos y chiquillas? A alguna del más allá que me conteste. ¿A qué se parece esto que Schulman afirma? ¿Ya? Puede ser como Yes. la transposición didáctica. Extraordinario, Estefanía. Exactamente, exactamente. Porque la transposición didáctica de Chevalar nos habla de un conocimiento o un saber sabio a un saber enseñado, ¿verdad? Entonces, miren cómo se van relacionando lo que van diciendo un autor con otro. Por eso es importante que ustedes los conozcan y sepan. Y aquí también ustedes tienen elementos también para trabajar en sus hitos evaluativos. No digo el de ahora porque está muy cercano, pero a futuro, ¿verdad? El hito 2 o el hito 3 cuando ustedes pueden sustentar sus opiniones. Y como decía perfectamente la Estefanía, hay una relación directa con la transposición didáctica de Chivalar.
¿ya? Él no habla de un saber sabio o un saber enseñar, un saber representado. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo esto tiene una relación y va de la mano, ¿verdad? Schulman dice que no es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento escolar. Y eso tiene toda la razón y también Chevalar lo dice, ¿ya? Gracias, Estefanía. Está atenta. Está muy bien, niña. Bueno, también dice nuestro autor que se considera el punto de partida de los estudiantes. O sea, se debe considerar el punto de partida, los conocimientos previos, lo que trae de su entorno, para poder transformar lo que él ya trae y conoce en un conocimiento más formal. No hay que desaprovechar lo que el niño sabe. Todo conocimiento es bueno, a lo mejor hay que modificarlo, transformarlo, y ahí van a estar los obstáculos de los cuales nos habla Rousseau. Pero bueno, hay que hacerlo y trabajar, ¿no? Y a veces hay que ver qué ocurre, cómo se enlaza con lo más científico, ¿no? Eh, Etcétera. Algunos autores como Vicente Tabanquer en el 2004 indica algunas consideraciones que un buen docente debe tener en cuenta. Y ahí puse un ojo, una pestaña y una ceja, porque como los abuelitos decían ojo, pestaña y ceja, esta va a ser nuestra tarea, ya la vamos a repasar, pero de esto vamos a trabajar cuando elaboremos un informe del MKT, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Una actividad curricular en que van a identificar las ideas centrales del tema o contenido a trabajar. Supongamos que ustedes van a, no sé, a trabajar, por ejemplo, las fracciones. Ok, su tema, el contenido son las fracciones. Pero dentro de la clase que ustedes van a hacer, dentro de las fracciones, no sé. Lo que vamos a apuntar ahí nosotros es lo que es principal, la operatoria de las cuatro operaciones básicas con racionales, ¿ya? Eso podría ser. No, nosotros nos vamos a dedicar a ver los múltiplos para que se conozcan bien el tema de la suma y la adición. En fin, ustedes, el tema que van a presentar, pueden indicar cuál es el contenido principal o lo central que van a trabajar. Luego van a reconocer probables problemas conceptuales de sus estudiantes. ¿Qué cosas tienen o les cuesta a los niños entender de ese tema, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, no sé, pues si alguien va a enseñar música, saber que cuando empieza, yo voy a enseñarles figuras musicales, pero sé que a los niños normalmente les cuesta empezar a percutir ya la semifusa o la eh, eh, corchea, hasta ahí andamos bien. Entonces, ya sé que en esa parte hay una dificultad, entonces, ¿qué puedo hacer yo para superar esa dificultad? O en matemática, a lo mejor, yo sé que pueden, a lo mejor, comparar fracciones con igual denominador o distinto o igual numerador, pero cuando ya no es igual ni el numerador ni el denominador tienen problemas. Saber que ahí está la dificultad del niño. ¿Cómo lo voy a ayudar entonces yo para que él logre compararla? ¿Ya? Luego, identificar los problemas, preguntas o ejercicios que permitan que los estudiantes puedan abordar la tarea, que puedan reconocer y cuestionar sus ideas previas, ¿ya? ¿Qué pregunta voy a hacer? ¿Qué problema? ¿Qué dificultad? ¿Qué ejercicio voy a hacer en mi clase para que el niño empiece a cuestionar sus ideas previas, ¿no? Luego, diseñar problemas o actividades que permitan a los estudiantes aplicar ideas o conceptos centrales. ¿Cuál va a ser la tarea que yo les voy a dar para que apliquen los conceptos centrales? ¿Alguna analogía, alguna metáfora o alguna idea que yo voy a realizar para que ayude a entender mejor lo que es medio abstracto, ¿no? Entonces también hay esa idea. Y finalmente una evaluación cortita, breve, pero que mida precisamente lo que nos propusimos al inicio, que sea pertinente, ¿ya? A grandes rasgos, aquí va a estar centrado, después lo vamos a ver con más detalle, la tarea de este modelo, ¿ya? Bien, la experiencia de los docentes va definiendo en el fondo el conocimiento pedagógico del contenido. ¿Ya? Es súper importante eso. Uno va aprendiendo, chiquillos, con la tarea, con el accionar, cómo he aprendido mejor, qué idioma ha resultado, en qué me equivoqué, y al final entonces la experiencia también te va enseñando algo, ¿ya?
Entonces resulta interesante observar las clases de los profesores. Pero atención, no una, ni frente a un solo grupo, sino que hay que observar muchas veces a los profesores con diferentes grupos, porque una clase es distinta a otra. Entonces, el estudio de clase o análisis de clase es una cuestión súper interesante que ustedes van a ver más adelante con otro profesor, pero es probable que este semestre a lo mejor también veamos una clase y hagamos un estudio de clase, y que es en el fondo observar una clase de un profesor y después hacer un análisis de aquello, ¿ya? Bien, entonces, la gran interrogante que tiene este MKT y que todos se preguntan es, ya estamos claros, sabemos esto, pero ¿cómo medir el MKT de los docentes? ¿Cómo yo puedo decir, no, este profesor tiene un buen conocimiento pedagógico del contenido matemático? ¿Cómo poder hacer eso? Ahí hay interrogantes, ahí hay dificultades, todavía no está muy claro cómo medir. Hay propuestas, pero hay diferencias también en cómo medir aquello, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento pedagógico del contenido de los docentes? ¿Cuánto sabe enseñar este profesor? ¿Cuánto sabe de didáctica este profesor? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos medirlo? Ya sabemos que hay que observar las clases, pero ¿cuántas clases voy a mirar? No, no una, ni dos, ni cinco. Muchas clases me van a dar una pista, pero ¿cómo lo mido? Y ahí entonces este modelo tiene una interrogante. ¿Cómo poder descubrir el MKT de cada uno de los profesores? ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho y lo dijimos en clase anterior, ¿verdad? Eh, que Schulman considera que el modelo este se encuentra entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. Ahí está el énfasis, ¿ya? Ahí está claro ya. Y es la capacidad entonces que un profesor tiene para transformar un conocimiento de un contenido cualquiera en formas pedagógicas abordables y entendibles para su estudiante, ¿ya? Eso ya lo dijimos. Por otro lado, aparece Baal, que pone el foco en el conocimiento pedagógico del contenido, y él y dice que habrían dos cosas importantes, entonces, que es el contenido matemático propiamente tal, o el conocimiento, y el conocimiento pedagógico o didáctico de la enseñanza. Se habla entonces de la tarea, ya lo dijimos en la clase anterior, la tarea matemática es una actividad que requiere del uso del conocimiento matemático para ser enfrentado. Es parte del saber hacer que caracteriza a una familia de problemas. Por tanto, sirve como medio para el aprendizaje. Entonces, de algún modo, la tarea matemática dice mucho también del profesor, porque así es como que el profesor considera que se aprende, ¿ya? Hay profesores, por ejemplo, que cuando enseñan las tablas de multiplicar, lo hacen básicamente memorizar a los chiquillos las tablas de multiplicar, pero hay otros profesores que prefieren mejor analizar las tablas de multiplicar, relacionar lo que están viendo, a lo mejor relacionarla de acuerdo a algunas características, la tabla del 2 con la del 4 o con la del 8, por ejemplo, sabiendo que el 4 es el doble que la del 2 y la 8 es el doble que el 4. Si yo no sé, pues 2 por 4 no sé cuánto es, pero sé que 2 por 2 es 4, entonces el doble, 2 por 4 es 8, ¿verdad? Entonces hay relaciones u otras formas y por lo tanto la tarea matemática también dice mucho del profesor, ¿ya? El MKT está muy relacionado entonces con la tarea matemática, o sea, ¿qué te pide el profesor hacer? Y eso da una idea de cómo es el profesor, ¿ya? Y esto pasa en todo orden. Nosotros con Talca tenemos una coordinación y una planificación muy afiatada, muy coordinada, pero en algunas tareas planteamos cosas distintas porque somos distintos también, pues, y- y ahí también va el sello de cada profesor. Y eso es también totalmente comprensible, normal y abordable, ¿ya? Entonces, cómo aprende el profesor y cómo aprenden los estudiantes está muy relacionado con esta tarea matemática, ¿ya? Bien, según Watson y Manson, las actividades que realizan los estudiantes son parte de estas tareas matemáticas. El cómo los estudiantes se relacionan e interactúan con la tarea, qué hacen, qué tienen que hacer, también es súper importante
Pongo un ejemplo, a veces hay niños que en una tarea tú lo haces actuar y les gusta eso y entonces la tarea para ellos matemática se transforma en algo muy especial, con mucho sentido y les gusta mucho porque está de la mano con algo que les gusta a ellos, ¿ya? Eh, la gestión del profesor, ¿qué hace el profesor? ¿Apoya, mira o deja solo? ¿Ya? También ahí hay otra acción interesante. La reflexión de la clase, ¿qué se logró al hacer la tarea? ¿Qué pudimos cambiar también? Eso es importante, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el estudio demuestra que el MKT que poseen los profesores es determinante en el desempeño de sus estudiantes. O sea, según cómo enseña cada profesor es fundamental y se destaca eh, su impacto, ¿ya? Esto lo decía Escudero y Sánchez en el 2007, ¿ya? Entonces, eh, lo dijimos en la clase anterior también, el dominio pedagógico del contenido que el profesor posee tiene un poder predictivo muy grande. O sea, según como sepa enseñar el profesor, uno puede decir, ah, los chiquillos de este curso van a aprender mucho, porque él sabe enseñar, más que solo el manejo disciplinar que tiene, ¿ya? Entonces, nosotros en la clase anterior pensamos ya en cómo un docente logra aprendizajes, ¿verdad? Y empezamos a ver que veíamos a profesores que centraban mucho su clase en el contenido, ¿verdad? Habían otros que exponían conocimientos matemáticos para que después el chico o la chica pueda practicarlo, o sea, era solamente el contenido para que pueda tener la práctica, el énfasis está en la práctica de lo que él quería enseñar, ¿ya? Luego vimos también en que a alguien solamente le interesa la práctica de los contenidos previos, o sea, me interesa que lo que yo enseñé ahora se demuestre su comprensión, también es otra visión. Hay profesores que dan guías eternas, larguísimas, otras muy breves también. ¿Cuál es la visión de usted? ¿Qué considera mejor? ¿Cómo lo hace? También dice mucho de los profesores. De las analogías también que se utilizan, las herramientas que usa como enganche, como explicación, la retroalimentación, los procedimientos que usa. Todo eso también lo vimos y dijimos que era súper importante, ¿ya? Cuidado que cualquier imagen o analogía no sirve, depende de la intención didáctica que se busque, ¿ya? Entonces yo quiero llegar a una parte en que hablábamos de la analogía y dijimos que es la relación de semejanza entre objetos o situaciones diferentes, lo que se puede establecer observando sus atributos, ¿ya? Eso es una analogía, es una relación de semejanza entre objetos o situaciones muy diferentes. Y esta relación de semejanza es en torno a sus atributos, a sus características, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una analogía para niños. De repente podemos decir que el serrucho es una herramienta que usa el carpintero, como la olla es una herramienta fundamental para el cocinero o el chef, ¿ya? Ahí hay una analogía de herramientas con su respectivo trabajo, ¿ya? Son trabajos distintos, pero podemos hacer una analogía decir que el serrucho es tan importante para un carpintero como una olla para un chef o un cocinero, ¿ya? Bien, atento ahora. También tenemos otros ejemplos de analogía, como por ejemplo, valga la redundancia, cuando le explicamos cómo es la fecundación de un bebé, ¿verdad? Entonces se le habla con la analogía de la abeja y el polen de una flor, ¿ya? Para explicarle a un niño eh, cómo puede llegar, cómo se engendra, ¿verdad? Sin decirlo claramente, porque la analogía es eso, no es una comparación directa, es una representación eh, a medias, ¿verdad? Entonces el papá, la mamá se complica y habla del polen y de la abeja y cómo poliniza y cómo se junta eh, la semilla masculina y femenina para dar eh, luz a una nueva flor o a un nuevo ser, ¿no? Entonces se utiliza esa analogía, ¿ya?
No es tan directo, insisto, es como una comparación. No es tan directo, digamos, como una comparación. La comparación es mucho más clara, más nítida. Acá como que se da a entender, pero no es tan precisa, ¿no? Bueno, también hemos escuchado por ahí muchas veces que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Aquí también tenemos ilustración de esta idea en que Jesús dice a la gente y a sus discípulos, ¿verdad? Que un rico por estar tan preocupado de su dinero, por preocuparse tanto de sus negocios, porque seguramente no comparte mucho lo que tiene, no es generoso como debiera ser, ¿verdad? Porque cuida mucho lo que él tiene y va pensando siempre cómo reproducir y tener más. Entonces él dice que eso es difícil, que lo lleve a ser un hombre generoso, sencillo, humilde, y cuestiona que sea fácil para él pasar por el ojo de una aguja, que mejor sería y más fácil sería que pase un camello por ahí. Aun cuando, hay que decirlo, no sé, entiendo que en el Evangelio no se refiere a una aguja tal como está acá, ¿no? Sino que se refiere a unas puertas chiquititas que existían y que les llamaban agujas, ¿ya? Y que es esta que están acá, son puertas chiquititas que a veces la gente tenía que pasar por ellas y tenía que pasar agachaditos porque eran muy pequeñas. Y entiendo que se referían a esa aguja, ¿no? Y que es muy difícil que un camello pueda agacharse y pasar por ahí, ¿ya? No es que sea tan complicado como una aguja de verdad, ¿ya? Entonces, en la matemática también hay algunas relaciones que se llaman analogías numéricas y son relaciones que suelen darse entre tres columnas y tres filas, donde la columna central responde a una relación entre los extremos y ahí tenemos que descubrir cuál es la analogía. Así que los invito a participar aquí. Atención, atención, despierte, pongan atención, atención. Una analogía numérica es una relación que se da entre dos columnas, extrema a la izquierda y la derecha, y eso sirve para dar un resultado en la columna central, repito. Pero está en tres filas. Entonces, miren ahí. Ahí yo tengo tres columnas. Tengo, en la primera fila tengo el 15, 11, 23. En la segunda fila tengo el 47, 14 y 12. Y ahora tengo el 31, X, 45. Entonces, aquí lo que me están diciendo que la analogía numérica, hay una relación entre el número de la primera columna y de la tercera columna para que me dé el resultado de la columna central. Y esto que se da acá en esta fila se debe dar acá también. Y si se da en la primera y en la segunda, entonces yo habré descubierto la incógnita de la tercera. Pregunto, ¿alguna ayudita? Para saber las relaciones que hay entre la primera y la tercera columna, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden sumar, pueden restar, pueden multiplicar, pueden dividir, pueden hacer dos operaciones, pueden hacer una operación y otra después, pueden sumar dígitos, no sé, cualquier cosa. Todo es válido. Entonces, ¿quién de ustedes podría descubrir qué relación hay entre esta columna y esta columna para que me dé la columna central? Y si eso da, a ver si se repite en la segunda, y si ya se da en la segunda, bueno, hemos descubierto la analogía tercera. Los invito ¿qué podrá hacer? Por ejemplo, yo veo que en este caso el 11 es más chico que el 15 y el 23, entonces podría ser una sustracción. Pero acá es mayor que el 12, entonces ya no es sustracción ya. ¿Qué piensan, chiquillos? ¿Qué podría ser ahí? ¿O lo ayudo yo en esta primera? Yuju, yuju. Se fueron a terminar el hito, chiquillos. No, profe, mejor que usted nos ayude. Les voy a ayudar en esta primera. Muchas gracias por su honestidad, hija. Mira, ya la primera, mira. Si yo sumo el 1 y el 5, tengo 6. Más 2, 8.
más 3, 11. Entonces, al sumar los dígitos de esta columna más esta columna, me da 11 que está ahí. Veamos si se me da en la segunda. 4 y 7, ¿ya? Son 11. Más 1, 12. Más 2, 14 me dio. Entonces, para descubrir esto que está acá, bastaría que haga lo que resultó en ambas anteriores. O sea, 3 más 1 son 4, más 9 serían ahí entonces la suma de ellos, me daría esa X, ¿ya? Entonces ahí hay una analogía numérica en que descubro el resultado de una situación viendo la relación que tienen las dos anteriores. ¿Me entendió, querida niña? ¿Me entendió la relación que vi ahí? ¿Sí? ¿Sí, profesor Mario, lo entendemos? Sí, profesor Mario. Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a otro ejemplo entonces. Se puede usar cualquier operación, como les decía, contar cifras o dígitos, o una mezcla de operaciones. Es decir, se busca una relación de semejanza en filas con elementos numéricos diferentes. Vamos a ver qué pasa con otro ejemplo, a ver si ustedes son capaces. ¿Qué pasará acá? Entonces, si yo digo lo anterior, 3 más 2 son 6, más 8, 14, más 4, 18, no, ya, estoy lejos, estoy lejos. Aquí más bien me podría dar otra cosa, como al medio es más grande que los dos extremos, podría ser una adición, podría ser una multiplicación a lo mejor. ¿Qué podría ser, chiquillo? Se suman los dígitos de los costados. O sea, ¿Ya? 32 más 48 y da 80. 23 ¿Ya? más 33 da 56. Entonces Y 12 tendríamos que... más 27 son 39. Correcto, ¿ya? Ahí hay otra relación que se da entre la fila 1 y la fila 2 y por analogía entonces yo puedo descubrir la fila 3. Perfecto, ¿quién fue esa niña que colaboró y descubrió esta? Catalina Alcaíno. Catalina, muchas gracias, Catita. ¿Ya? ¿Se fijan cómo la Cata descubrió el resultado por analogía de las dos primeras? Sumando los dos extremos, lograba el del medio, le dio la fila 1 y la fila 2, entonces la fila 3 aplica lo mismo. Por lo tanto, si se cumple para la primera y segunda fila, entonces se debe cumplir para la tercera. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo. Los hago pensar, los dejo. Desde el más allá, contesten. ¿Qué sucederá ahí? ¿Cómo logramos el resultado central? Vamos, que se puede, muchachos. Con suma, profe, ¿Qué? ¿Sumando qué, mijita? tal como lo explicó delante, el 2 más 3, después a eso le sumamos el 5 más 5. Ah, estaría sumando los dígitos entonces, las cifras de cada uno. Sí, Sí, Catalina, ¿verdad? sí. Muy bien, Catalina, claro. 2 más 3 son 5. Más el 5 del otro extremo, 10. Más el otro 5, tendríamos 15. 1 más 8 son 9. Más 7 más 10, 7 más 3 son 10 y 9, 19. Bien. Entonces tenemos que sumar los dígitos. Bien, Catalina. Súper bien. Tomó desayuno, está atenta y tiene energía. Gracias, hija. Vamos a ver otra. Otras dos. Vamos a ver. ¿Quién descubre cualquiera de las dos? Me avisa, por favor. La de abajo, si no me equivoco, son potencias. 3 A ver, elevado a cuente. 3, 2 elevado a 4, 5 elevado a 2. ¿Quién es esa niña? Catalina.
¿Alcaíno? Sí, Muy bien. Claro, porque el primer 3 que está aquí a la izquierda, lo, lo elevo a 3 que está acá. Entonces 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Bien. El 2 lo elevo a 4, el 2 por 2 son 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Ahí está. Entonces, 5 por 5, 25. Bien, excelente. Gracias, hija. Muy bien. Y la primera, ¿cómo lo vemos? ¿Está más complicada esa parece? Un ratito más. Vamos, niñas, que se puede. Confío en ustedes. Y ningún varón saca la cara aquí por el género masculino. Son las niñas los que nos están dando aquí una lección de analogía, de pensar, de razonar. Bueno, mire, si no me equivoco, es sumar los dos números de los costados y sumarle 2. Por ¿quién es ejemplo, esta niña? 23 más ¿Quién es esta 17 son niña? 40 más 2. ¿Quién es Catalina esta? Alcaíno. Catita, hoy día usted está iluminada. No, siempre, Catalina, siempre viene iluminada. No, bien, Catalina, excelente. Exactamente, Catalina ha dado con ello. Si sumamos las dos columnas extremas, eh, 23 más 17 nos da 40. Y si le sumo 2 me da 42. 12 más 18 me da 30. Y si le sumo 2 me da 32. 45 más 12 entonces. Y le sumamos 2. Excelente, Catalina. Te pasaste, hija, de verdad. Estaba muy complicada esa. Muy bien, la felicito. Bueno, también nos han dicho que el uso del texto es otra alternativa a usar, pero debe ser intencionada, apropiada, justificada didácticamente. No usar por usar solamente. ¿Por qué usaremos el texto? Hay colegios en los cuales yo he ido a supervisar estudiantes y me dicen, profesor, aquí es obligación usar el texto. Y van haciendo lo mismo que dice el texto. Y todas las clases lo mismo, todas las clases lo mismo. El problema está, en, queridos chiquillos, en que el texto no es una Biblia a la cual hay que seguir así cerradamente, sino que hay que reflexionar. Incluso en más, queridos chiquillos, hay textos que eh, traen errores. Y si un profesor se guía por el texto y no es, ni siquiera es capaz de darse cuenta del error, va a confundir a sus niños. Entonces, mire lo que yo he puesto con rojo ahí. Los invito y le hago un desafío a cualquiera de ustedes. Los textos a veces tienen errores, ¿ya? Lo invito a que encuentre alguno, especialmente en geometría, y me cuentan. Si alguno de ustedes descubre algún problema, algún error en geometría, me cuentan después, lo anotan por ahí y me dicen en qué texto está, en qué nivel, si está en tercero, cuarto, quinto, sexto año y cuál es el error, ¿ya? Y si es así, me lo muestra y en una de esas podemos hacer un trabajo entretenido, interesante y podemos investigar en conjunto. Lo invito a aquel que quiera quedarse con este tema. Yo estoy intentando hacer algo de este tipo y quiero incluir estudiantes en mi investigación. Ya quiero ver los errores en los textos de matemática, específicamente en geometría, y por lo tanto estoy buscando algún estudiante que quiera participar conmigo y le gusta la idea. Lo invito a que haga esto y me ayude, ¿ya? Y publicamos algo junto por ahí. Bien. eh, Ahí veíamos también de que algunas escuelas no se guían por los textos, sino que se guían por fichas, guías
y otras cosas que le entregan algunas asistencias técnicas educacionales. También lo vimos en su momento, ¿ya? Y la gran pregunta abajo, con este tipo de cosas, ¿no se estará tecnificando la profesión docente? ¿Se acuerdan que vimos eso? Si yo acostumbro a un profesor a que trabaje con el texto, con la ficha que otra persona da o hace o envía, ¿no será muy técnico lo que estoy haciendo y no necesito un profesor o un profesional de la educación, sino que un técnico que aplique nomás? Esta gente veíamos por ahí con ayuda de ustedes que hace estas ATES, no es un conocimiento muy claro, definido de los estudiantes, aunque hacen un diagnóstico, pero es muy superficial y muy disciplinar solamente generalmente, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Bueno, según Schulman, entonces hay 4 fuentes principales del conocimiento: la formación académica de la disciplina, los materiales y el contexto del proceso educativo que vamos a hacer, la investigación sobre la escolarización, las organizaciones sociales, la sabiduría que otorga la práctica misma, ¿ya? Bueno, quiero llegar, para ir cerrando ya este tema, eh, algunas ideas que son interesantes, ¿ya? Y son estas 3 preguntas: ¿de qué forma o bajo qué criterios se puede evaluar o medir el MKT? También Val y colaboradores u otros se preguntan lo mismo que Schulman, o sea, ¿cómo vamos a medir el contenido pedagógico del conocimiento matemático, ¿no? El conocimiento, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo se puede ayudar a los profesores a adquirir o desarrollar los distintos componentes del MKT? ¿Cómo se relacionan entre sí los distintos componentes del MKT en palabras de Sibelman y Thompson? ¿Ya? Y bueno, ellos ahí dan alguna idea, algunas pistas de cómo podría ser, ¿no? Conocer las matemáticas escolares con profundidad y amplitud, conocer a los estudiantes como personas, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, conocer a los estudiantes como personas que aprenden, cómo aprenden, una perspectiva ampliada del conocimiento didáctico matemático, diseñar y gestionar entornos, desarrollar normas de la clase, dice que es súper importante, construir relaciones que apoyen el aprendizaje y reflexionar sobre la propia práctica, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos, chicos, este es el MKT, ¿ya? Y el problema es cómo se puede medir. Y aquí han aparecido muchas sugerencias, ¿ya? ¿Cómo se puede ayudar a construir esto, ¿ya? Entonces, quiero decirles que una de las propuestas para medir esto, para medir cuánto sabe enseñar un profesor, es lo que nació en EOS, el trabajo que ustedes deberían haberme mostrado hoy día, el enfoque ontosemiótico, donde ahí aparece Godino, Batanero y Font, ¿ya? Y ellos presentan algunas ideas de cómo poder medir este conocimiento didáctico matemático. Y ellos lo proponen, adivinen qué. Y con esto vamos a terminar la clase hoy día y lo voy a dejar libre para que vayan a finiquitar su hito evaluativo, ¿no? Miren, chiquillos queridos, lo que proponen ellos. Ellos proponen facetas o idoneidades del conocimiento didáctico matemático. ¿Cuáles serían estas facetas o idoneidades? Miren, chiquillos, cuáles son. Atención. Idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva, idoneidad afectiva, idoneidad interaccional, idoneidad mediacional y la idoneidad ecológica. Por lo tanto, nuevamente aquí tenemos un cruce de aportes didácticos del MKT con algo que vino posteriormente, como el EOS trata de responder a esta idea de poder medir a los profesores cuál es su manejo, su dominio del contenido matemático a enseñar. Y ellos proponen lo que ustedes ya saben, pues estas 6 idoneidades didácticas. Entonces, eso daría una pista o nos mostraría a nosotros, según el EOS, cómo enseña el profesor y cuánto sabe enseñar. Esa es una propuesta, ¿ya? Bueno, chicos y chicas, como ustedes pueden ver, lo descubrió en un principio la Estefanía hoy día. Hay una relación entre
lo que propone un modelo con otro y están de la mano, ¿verdad? A veces se utilizan distintas palabras, se utilizan distintos conceptos, pero todos los modelos didácticos nos están diciendo algo similar. Y eso es importante que ustedes puedan rescatar de lo que estamos viendo, ¿ya? Y vemos cómo este conocimiento científico, que no es igual al conocimiento escolar del cual nos habla Schulman, también tiene relación, pero con otras palabras. Acá Chevalar habla del el saber sabio y el saber enseñado o el saber enseñar. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Son ideas muy similares. Lo mismo acá, entonces, ¿cómo medimos a un profesor que tenga un buen manejo del MKT? Y aparece eh, justamente una parte del enfoque ontosemiótico de Godino, Batanero y otros, ¿ya? Así es que, bueno, yo los espero entonces la próxima semana. Yo los voy a dejar tranquilitos hoy día porque sé que están angustiados algunos, pero sé también que hay algunos que están súper bien. Así que yo felicito a aquellos que se han podido organizar y que puedan tener sus trabajitos listos, y eso es bueno para ustedes, ¿no? Entonces, queridos chicos y chicas, eh, yo los quiero dejar ahora libres para que finiquiten su tarea. Los van a ver el día martes. Algunos van a ser citados a las 8:30. Luego de 20 minutos va a venir citado otro u otra. Y así sucesivamente. Tranquilos, tranquilas. Procuren poner alguna cita en su trabajito por ahí, ¿no? Y hasta las 4:30 Aida los va a esperar. Así es que poniendo todo el empeño y toda la seriedad que corresponda en este trabajo interesante que es el hito evaluativo, eh, también háganlo de una forma tranquila, si ustedes saben harto, han aprendido harto, así es que tranquilos, tranquilos, ¿ya? Y la próxima semana sí que ustedes podrían ya entrar a presentarme el EOS y ahí vemos y vamos a repasar la tarea del enfoque del MKT, ¿ya? ¿Alguna consulta, dudas, chiquillos, chiquillas, de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto hoy día? De lo contrario, vamos a empezar a detener la grabación. ¿Algo que quieran decir? Profesor, Dígame.